Hemos querido realizar este vídeo con la intención de explicar cómo se cultiva el plátano en las Islas Canarias, en Tenerife específicamente. Y espero que les guste, nos den su like y se suscriban al canal. Vamos allá. Nos encontramos en una finca de cultivo de plátano, cultivo típico en las Islas Canarias. Antiguamente se cultivaba mucho el plátano y el tomate. Ahora mismo el tomate se ha dejado de cultivar en casi todas las Islas Canarias. El plátano se sigue cultivando con algunas subvenciones por parte de la Unión Europea y gracias a eso se puede seguir cultivando en Canarias, ¿no? La Palma siempre ha sido una isla donde el plátano pues, se ha cultivado mucho y se ha producido, y la verdad que es un plátano bastante bueno. El plátano es un cultivo bastante extendido en las Islas Canarias, sobre todo en la zona de costas, ya que requiere estar cerca del mar. Se suele cultivar por tipo familiar, con pequeñas extensiones. Aquí en Canarias la llamamos fanegadas, de 2, 3, 4 hasta 20 fanegadas, que son 5.000 metros cuadrados. Es un cultivo que requiere bastante atención, requiere bastante agua. Aquí no hay ríos, no llueve, el agua hay que sacarla de pozos o de galerías. Y por lo que tiene un coste añadido. Requiere también el tema del sulfatado, el desijado, que es quitar los hijos que nacen alrededor del plátano, dejar el mejor. También necesita el tema de limpiar el plátano uno a uno manualmente. Y el tema del cuidado de las plagas. Vamos a dar un pequeño paseo por una huerta de plátano en Tenerife. Por ejemplo, aquí vemos una piña que ya está bastante madura para corte, aunque aquí la vemos verde, pero hay que cortarla así como está aquí, para que cuando llegue al consumidor llegue el plátano amarillo. Si lo cortamos amarillo ya llega podrido el consumidor. En este caso, esto es una piña todavía sin limpiar. Todavía tiene las hojas de la bellota encima de los plátanos. Ven cómo tienen como una flor. Esa flor se quita manualmente, uno por uno, con mucho cuidado de no cortar el plátano, porque si no después se pudre y no sirve. Vemos la parte baja, aquí lo llamamos bellota. Eso se corta ya cuando la piña está a punto de llenar. Y eso lo que tiene dentro son platanitos pequeños que se quedan así, ya no crecen más. Los que crecen son estos de arriba. Aquí vemos dos piñas. Piña solemos llamar al conjunto de plátanos, se llama piña. Cada grupo de plátanos pequeños, como ven este de aquí, se llama manilla. Esta está recién limpia, se ha limpiado hace muy poco. Ven como los plátanos están bastante delgados, está llenando, lo que se llama aquí llenar, para que cuando esté más o menos como esta, ya está para corte. Aquí vemos como ya la bellota se ha cortado. Esta piña está ya preparada para que llene un poco más, se corte, se lleva a la cooperativa,
se meta en cajitas, se seleccione, se limpie, se seleccione por diferentes calidades y se envíe al continente europeo, lo que es península ibérica y continente europeo. Este es un ejemplo claro de las 3 generaciones de esta planta. Aquí, como podemos ver, esto es lo que se suele llamar la abuela. Esta ya dio su piña, se cortó y se dejó este hijo, que lo ven aquí, que es el que ahora mismo tiene una piña. Lo ven ahí. Y después se le ha dejado a ese hijo, que es la madre, este otro hijo, que es el que va a dar dentro de unos meses otra piña. Los plátanos dan una piña en su vida y suelen tardar como 9 meses. Solo tienen una producción, se corta la piña, se corta lo que aquí llamamos rolo, se queda como ven esta aquí, y después tienen otro hijo que vuelve a dar otra piña, se vuelve a cortar, quedará como esta, y este en un futuro es el que va a dar otra piña, y así. Cuando se deshija, deshijar es elegir el hijo que nosotros queremos que dé la piña, ¿no? Como tiene 5, 6, 4 hijos, se deja uno de ellos, el mejor, el más orientado, el que va hacia una zona de sol, porque el plátano necesita mucho sol, pues se deja a ese hijo, se quitan los demás con una barreta, que es como si fuera un instrumento para cortar en el suelo, y ese es el que se deja para que dé su piña el año que viene. Este es un ejemplo de 2 hijos. El deshijador, que es la persona encargada de decidir cuál es el que va a dejar, no tiene por qué ser el mayor. Él ve cuál es el que está mejor orientado, el que va hacia una zona mejor de la huerta, y ese es el que va a dejar. El otro lo corta y se tira al suelo. Aquí lo que ven, aunque suene mal, aquí en Canarias esto lo llamamos una planta pariendo, o sea, la piña está naciendo del centro de lo que es el plantón, y así es como se ve. Empieza a bajar, eso que ven ahí es la bellota final que ya hablamos en el vídeo, y va creciendo hacia abajo y van saliendo los plátanos. Como se habrán dado cuenta, ven muchas tuberías aguantando los plátanos. ¿A qué es debido esto? Es debido a que el peso de la piña, si no tiene estos, aquí en Canarias lo llamamos horcones, ahora son de tubo, antes era de madera, pues si no lo tuvieran se caían. Por eso hay que ponerle 2 a cada uno para que aguante el peso de la piña, y cuando hay viento y mal tiempo no se caiga. Como verán, aquí esta piña lleva otro soporte que aquí llamamos horquilla, que es la que sujeta la piña para que no tropiece con la planta. Aquí vemos un ejemplo de una piña que ya está para cortes. Vean el plátano como está bastante lleno, pero que no ha sido bien calzada. Calzada es la manera en que se coloca el horcón o el tubo de soporte, y como vemos se ha caído. Por eso es muy importante calzar el plantón muy bien en una posición en la que sea efectiva y no ocurra esto. También es importante tapar la piña del sol para que no ocurra esto que estamos viendo, que el plátano se ha quemado porque le ha dado el sol directamente y no lo ha soportado. Este es un ejemplo de la parte baja de la piña, la bellota, con sus platanitos
mini plátanos, estos ya no crecen más, se quedan así. La bellota, cuando la piña empieza a llenar significa que el plátano va aumentando el grosor, pues se le quita. Aquí vemos el plátano ya limpio, sin flor, esperando a que llene para el corte. La recolección del plátano se hace manualmente. Una persona se pone debajo de esta piña, otra persona como si fuera una hoz, como con un cuchillo, corta el tronco y la persona que está debajo es la que carga la piña y la lleva al camión. Y de ahí a la cooperativa para su procesado. Como ven, esta huerta está bastante limpia de malas hierbas, pero hay que tener cuidado de que no sigan creciendo para que no se coman el abono del propio plátano. Hay diferentes sistemas de riego en Canarias. Ya no se riega como se regaba antes, que se extendía el agua en el suelo y se gastaba mucha agua. Ahora se riega por goteo o por aspersión. Esta huerta, por ejemplo, tiene riego por aspersión, donde el agua lo que hace es como un abanico, se dispersa por toda la zona y el plátano toma los nutrientes de ahí. Esto que ven aquí es una protección contra el viento. En Canarias le llamamos zoco. Lo que son es bloques puestos uno encima de otro con unos huecos para que pase el aire, pero que el viento no tenga la fuerza suficiente de estropear las plantas. Ha sido un vídeo corto explicativo de lo que es el cultivo de plátano en Canarias, explicando muy por encima cómo se cultiva en Tenerife, en la zona sur. Espero que les haya gustado, se suscriban al canal, nos den un like y en comentarios comenten si les ha gustado o no y si quieren algún otro tema que nosotros podamos hacer un vídeo y lo haremos gustosamente. Pues nada, nos vemos en otro vídeo y nada, que les vaya muy bien.